Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Buenas noches a todos los radioescuchas de su programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Los saluda su amigo Yacer Castro Arellano en un programa más, en una emisión más, nuestro episodio número 86, hoy viernes 5 de septiembre ya del mes patrio del 2025. Gusto saludarte, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan nuevamente. Saludos desde Cuitzeo. Y bueno, un gusto estar aquí contigo, Yacer y Freddy, los que nos acompañan aquí en cabina. Así que bueno, un saludo a todos. Pues mira, ya estamos empezando septiembre. Ahora viene de color ya un poco patrio. ¿Ya más patrio? Ya más patrio para empezar las fiestas. Y la semana pasada comentamos, ¿no?, que estas, para la mayoría de nosotros, estos 4 meses se nos van volando ya. Ya casi sentimos que andamos en posadas. Así que bueno, empezamos con las fiestas patrias y próximamente pues la elección de la nueva reina para este año de las fiestas patrias de Cuitzeo. Ya están las candidatas listas, así que bueno, próximamente sabremos pues quién es la ganadora. Ya sabemos las que están participando. Un saludo a todas ellas, éxito, y pues ya veremos ahora en el baile cuál va a ser la nueva reina de Cuitzeo. Se acerca el grito, el desfile, y bueno, ya vienen en cascada la fiesta de los Cerritos, el Señor de la Inspiración y San Miguel, que próximamente ya en el siguiente programa hablaremos más de las fiestas, y hoy pues lo dedicaremos a estar aquí comentando historias. Hoy no llovió, pero hoy se siente una noche, está muy a gusto, muy tranquilo. Y bueno, ahorita en breve empezaremos las historias y también pues vamos a saludar a los que nos están viendo. Fíjate, ya hay varios que ya pusieron los primeros mensajes, comentarios, así que un gusto estar con todos los que nos escuchan, que nos están viendo en vivo cada semana. Y pues nuevamente un saludo desde Cuitzeo. Sí, Roge, la verdad que un placer nuevamente estar con el auditorio en un episodio más. El día de hoy vamos a estar con Rogelio contándoles varias historias que han estado por ahí pendientes, retomar algunas otras que en su momento se comentó alguna parte, pero no se comentó todo el relato completo. Así que será una noche de historias, de leyendas que nos han sucedido, nos han contado. Pero antes de entrar de lleno a contar la primera historia, quiero comentarles ahí, Baldo Rivera me pidió de favor que aquí en el programa externáramos que una disculpa porque no pudo el día de hoy transmitir el programa de complacencias musicales debido a quienes ya saben al estado de salud delicado de su señora madre, la señora María del Carmen Rivera Pintor. Incluso para hacer una oración, pedirles que se unan, hagamos una oración inicial
para pedir por su salud, para que se restablezca. Siempre la gente de fe, los que creemos en Dios, que tenemos esta religión católica, o quienes profesen otra, pues creemos en el poder grande. Ahora sí que la oración es muy poderosa, y vamos a hacer una oración para pedir por la salud de la señora María del Carmen, que es la mamá de nuestro amigo Baldo y de varios de sus hermanos que también tenemos el gusto de compartir la amistad. Pues vamos a iniciar. Es una oración propia que se acostumbra o se sugiere cuando hay temas de enfermedad. Oh Dios todopoderoso y misericordioso, tú eres la fuente de toda la vida y sanación. Hoy me acerco a ti para pedir tu auxilio y bondad, para que con tu fuerza sanadora llenes de salud y bienestar a todos los que hoy sufren alguna enfermedad. Te ruego, Señor, que extiendas tu manto protector sobre todos los enfermos, aliviando sus dolores, fortaleciendo sus cuerpos y animando sus espíritus. Que encuentre consuelo en tu amor y fortaleza en tu presencia. Líbrala de todo mal y ayúdala a permanecer firme en la fe, sabiendo que en ti se encuentra la verdadera cura y la esperanza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias por acompañarnos en esta oración. Pedirles que también desde sus casas, de sus hogares, de donde se encuentren, pues hagan una oración por el restablecimiento de la salud de la mamá de nuestro amigo Baldo, la señora María del Carmen, y pues bueno, esperemos su pronta recuperación. Y Roge, pues vamos a entrar con una primera. Me contaron hace días un amigo que me pidió anonimato, porque ya lo hemos dicho, luego me cuentan historias, como a ti también ha pasado, y algunas personas sí nos comparten o nos dan la oportunidad de que las podamos contar y desde luego mencionar sus nombres, pero hay otras que por varias razones nos piden que la contemos, pero que omitamos su nombre, y agradecemos de antemano y respetamos esas decisiones personales en un sentido o en otro. Pero les voy a contar dos historias muy breves, de una sola vez, porque son breves, pero me las contaron hace poco. De hecho, muy curioso, a veces me pasa, y yo les agradezco a las personas que tienen esa confianza, de que hace días, transitando aquí por la avenida Morelos, ahí en una esquina, iba yo pasando, caminando, y me gritó un amigo de la infancia: hey, ven, que te voy a contar unas historias que me pasaron. Dije, órale, y ahí estuve un ratito escuchándolas, algunos detalles, y pues para mí es muy grato poderlas compartir en el programa, siempre que tienen la confianza de compartir con nosotros a través de mi voz las historias que suceden en Cuitzeo, sus alrededores. Y del mismo modo, pues invitar a la población a que quien tenga el gusto, ya sea de venir directamente aquí a contar sus historias, lo haga con toda confianza, o quien no lo quiere así, nos las cuenten, ya sea a Rogelio, a mí, a Freddy, a Baldo en su momento, y aquí las contamos, ya sea dando sus nombres o omitiéndoles, como sea. Ahora sí, la decisión de ustedes. Pues bueno, estas historias sucedieron hará unos 12, 15 años a lo mucho. Sucedieron practicando la cacería. No sé si recuerden que hace algunos años, como del 2010 para atrás, era muy común y era una costumbre muy frecuente aquí en la población, de que había grupos que iban a cazar, que iban de cacería en las tardes, noches, a los potreros, a Tarimoro, para este lado de Jeuco Miguel Silva, para San Juan, para Cuamio, en fin, buscaban algún potrero, incluso para San Agustín, Mariano, donde hay más presencia de huilotas, de patos, en fin, era muy común. Antes yo crecí en la infancia y adolescencia con esa práctica de que iban grupitos de amigos y señores
y eran deliciosas las huilotas. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá practicaba la cacería un tiempo, en paz descanse, a veces acompañaba a don Gerardo Escutia, quien no lo recuerda, a lo mejor por el nombre, pues sí, por su apodo, con todo respeto, que le decían el Chivo, en paz descanse, pero era muy aficionado a la cacería. Entonces a veces lo acompañaba mi papá y de otros grupos de conocidos o cercanos a ellos, y me tocó ver cómo luego llegaba mi papá con las huilotas y eran deliciosas en la noche, sí, pelarlas, pero asarlas, y era un manjar. Yo recuerdo esas cenas con huilota, y era muy común con rifles de posta. Pues entonces, en ese sentido, me contó esta persona, este amigo de la infancia, que él hará, les digo, 12 años, 15 máximo. Él acompañó a don Gerardo, en paz descanse, pero para el lado de San Juan, en una ocasión, cerca de la Barranca del Gallo, que se perdió con la autopista Morelia-Salamanca, ya que se construyó lo que hoy es la autopista, porque antes, cuando era la libre, pues estaba esa barrancota ahí por San Juan y así ese rumbo. Entonces ellos fueron a cazar por esa zona, eran unas 4 o 5 personas los que fueron a cazar, 11 de la noche, un poco más tarde, y en esa ocasión, como es común, quienes han ido a cazar pues tienen una cierta distancia uno de otro, pero se separan entre las veredas, los caminos, y con la poca luz que hay, porque pues traes tu lente o tu pequeña linterna, pero pues te separas, no sé, 20, 30, 40, 50 metros para buscar ampliar más el campo y búsqueda, el perímetro de búsqueda. Entonces, pues él se separa, esta persona que me contó la historia, se separa yendo hacia la parte por donde antes estaba el toro, o un poco cerca, este toro que había ahí, que se veía viniendo de la pista de la Ciudad de México para acá, y que estaba ahí como en el Cerro de San Juan, que se veía el toro. No sé si lo recuerdas, Rogelio. Ese sí, toro por la autopista, era de un vino Osborne, sí, muy famoso, un brandy, sí, un brandy Osborne, y que su marca pues era la silueta como de un toro de lidia. Pero era muy llamativa. Muy llamativo, estaba muy grande. Por era muy el grande. tamaño era un anuncio espectacular, muy grande. Entonces, él andaba por ahí buscando a ver si salían huilotas, si salían patos o algún conejo o algo que pudiera cazar. En eso él empieza a escuchar muchos bullicios, muchos como voces. Dice, pues como una perorata, una conversación, mujeres, hombres, de todo, adultos. Se le hizo extraño porque aparentemente pues estaban solos los 4 o 5 cazadores, y lo que menos querían era ruido para no espantar las posibles presas. Empieza a seguir el ruido de las voces, y él sigue avanzando hacia lo hondo que era la Barranca del Gallo, que así se le conocía. Y empieza a seguir las voces, que cada vez que él avanza empiezan a subir de volumen, porque era una señal de que estaba cerca. Y oh sorpresa, le empieza a dar un escalofrío cada vez que él empieza a acercarse y oye las voces más fuertes. No lograba entender qué conversaban, pero sí eran voces, eran como una conversación entre personas, pero no alcanzaba a identificar qué se decían. Sigue avanzando. Y para su sorpresa, cuando ya siente las voces muy cerca y que casi él advierte o imagina que va a encontrarse ya las personas que emiten esa conversación, casi cae a la barranca. Y es cuando se alcanza a sostener de un árbol, y es cuando él se da cuenta que al pie del árbol estaban 3, 4 tumbas, o no tumbas, sino 3, 4 cruces de metal que anunciaban y tenían sus nomenclaturas, ahí su descripción de quién había muerto ahí, de accidentes, porque si recuerdan, en aquella época, cuando estaba muy fea esa curva de esa barranca, había muchos accidentes fatales de tránsito.
Entonces es cuando él ve y casi cae al vacío que se alcanza a obtener de este árbol, de esta rama del árbol, ve las cruces que indican que ahí habían fallecido muchas personas, y es cuando se deja de escuchar la conversación, las voces, un silencio sepulcral, y pues le empieza a entrar un escalofrío, se le hiela el alma, y es cuando él se da cuenta que las voces provenían de las cruces, que seguramente eran las personas que ahí fallecieron las que emitían esos ruidos. Se va regresando rápido y llega hasta donde está el grupo y les dice, vámonos, ¿qué traes? Ya trae los pelos todos grifos. Y dice, no, es que me acaba de pasar esto. Y se van, se asustan. Y él mismo me contó, acaba aquí esta primera historia porque son breves, que unos años después, un par de años a lo mucho, se encontraba con un compadre, pero allá cerca de San Agustín del Pulque, de 3 cerritos más adelante, pero todavía en la parte despoblada, pero ya cerca de la población, a unos 100, 200 metros a lo mucho, y andaban igual, cazando, y nada más andaban ellos dos, pero se separan, y él estaba pegado casi a la carretera, y el compadre estaba hacia la parte interna del potrero, y de repente le empieza a gritar el compadre, compadre, vente, mira lo que viene. Ahí va mi cuate, el que me contó la historia, y va en busca del compadre, y le dice, ¿qué le pasó, compadre? ¿Qué? Dice, mira, ven, vamos. Viene una procesión bajando de la brecha, de allá arriba. Viene bajando una procesión, pero todos vienen encapuchados como sacerdotes, de negro, y con velas. Todavía, bueno, ya estamos ahí sí clareando, 7, 8 de la noche. Y va, y ya que llegan a la esquina por donde desembocaba la brecha, a donde tenía que haber bajado la procesión, a su encuentro, pues asombroso, ya no había nada. Estaba totalmente solo. Y le dijo, compadre, ¿estás seguro? Sí, vámonos. Esto no es cosa buena. Pues yo vi clarito la procesión, era un contingente numeroso de lo que parecían ser todos sacerdotes, pues traían hábitos negros y con veladoras o velas más bien largas. Entonces esto es mala señal, pues son fantasmas, apariciones, y se van. Y estas 2 breves historias me las contó la misma persona en razón de andar en cacería. No sé si algunas de las personas que nos sintonizan y que en algún momento practicaron la cacería, o si todavía la practican, que ya es en menor escala, y les han pasado cosas, pues cuéntenoslas, porque pues sí, a muchos que se dedican a la caza o se dedicaban, les ocurrían cosas por andar en parajes solitarios. ¿Cómo ves, Rogelio? Sí, eso es muy común. Antes era muy común, la gente se iba al campo, y como tú dices, era muy común tener estos rifles de diábolos y estas escopetas, más que todo las escopetas, porque pues avientan muchas pequeñas municiones, y era muy común ir de noche, precisamente con lámparas. También varios amigos me invitaban y íbamos en las noches, no muy noche, apenas clareando. Había gente que se duraba pues toda la noche, se dormía ya, no sé. Hay gente pues muy aficionada a la cacería, y bueno, sabemos las muchas aves pues al empezar el atardecer pues buscan un árbol y ahí se quedan, ¿no? Entonces son muy vulnerables porque ahí justo en ese momento llegas con tu lámpara y las encandilas. De hecho, así les decíamos, ¿no? Vamos a encandilar. Era la manera, ¿no? Era la de manera, que sí. se quedaran tontas. Y se quedaban así como no saber qué pasaba. Y en ese momento aprovechaban para dispararles. Y pues ahí era una cacería segura, digamos, ¿no? ¿Probaste las huelotas? Sí, antes era común. ¿Y qué tal? Sí, muy ricas. Deliciosas. Así, y en el campo. O sea, acabadas de... ahora sí que de cazar. En aquella época había mucho, lamentablemente pues en épocas recientes pues no sé a qué se deba, si ha sido por tanta cacería o
o ya el exterminio ya no hay tantas como antes, pero en aquella época, o sea, veías junto a la laguna, había muchísimas, y justo cuando después de cazabas una, pues ahí luego era desplumarla, y pues era como un pollito chiquito, y ahí luego a cocerlo, muy muy ricas, hasta pues en algunos restaurantes todavía los ofrecen, ¿no? Ya como manjar, digamos, pero muy muy rico. Yo no sé si recuerden en esas épocas donde todavía se hacía la feria en el antiguo recinto aquí en la Morelia Salamanca, donde ahora está el CRIT de Teletón y la parada para venir de Morelia hacia Huicheo, hacia Salamanca. Ahí en la parte gastronómica era bien común las huilotas y godornices también, pero la verdad las huilotas eran buscadísimas por la delicia. Ahora es muy raro encontrar, pero bueno, es parte de lo que pasa. Pues vamos a ir a un breve corte y regresamos con más historias. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Pues estamos de regreso, amigas y amigos. Recuerden sintonizarnos por 87.9 de FM, por Radio Bots, MyTuner, Emisoras México, Facebook y por las diferentes plataformas de Radio Oro Morelia. Vamos a leer rápidamente unos comentarios. Evelia Ramos, gloria a Dios. Pues gracias, señor Evelia. Hugo García, saludos Yacer, Rogelio, ánimo Baldo. Pues gracias, Hugo, y saludos para ti y tu apreciable familia. Ángel y Gina Jaimes, saludos. Beatriz Suárez, que se recupere pronto, primero Dios le mande la salud. Pues ya hay buenas vibras y oraciones y deseos para nuestro amigo Baldo, para la recuperación de la salud de su mamá, la señora María del Carmen. Pues gracias, Beatriz Suárez. Areni Rey Suárez, hola, llegué tarde pero aquí presente, vengo de cortar peras y mañana hay que madrugar para seguir con el final del corte de la pera. Ay, pues qué rico se antojan las peras, señora Reina. Pues lo bueno es que ya llegó y le agradecemos su presencia. Pues también invitarlos a hacer rápidamente un comercial. Los viernes, a partir del próximo viernes 12, en horario de 4 a 5 se va a estrenar el programa La Hora de la Salud, conducida por el doctor Malaquías Cerrato Ramírez, cada viernes, donde contará con diferentes especialistas en cada uno de los programas para hablarles de diferentes problemas de la salud, que seguramente son del interés del auditorio, porque a todos nos sirve conocer pues métodos de identificación de riesgos de salud, de cómo tratarlas, las enfermedades, etcétera. Pues ahí ya saben, están cordialmente invitados a partir del siguiente viernes. Y pues vámonos con más historias. A ver, Roge, ¿qué nos traes? Sí, una historia pues un poco relacionada con lo que comentábamos ahorita. Precisamente esa me ocurrió a mí. Y pues comentábamos, ¿no? Cuando de pronto a veces uno es más chico, pues tienes como ese espíritu, ¿no? Aventurero, y que te dicen vamos para acá y ahí andas. Antes pues eran otros tiempos y podías andar de noche, de día, en muchos lugares, y era muy común. De hecho mi papá también me lo ha dicho, y recuerdo a mis abuelitos que también lo decían, que por ejemplo andar en el potrero en la noche encontrabas gente. O sea, había mucha gente en el día y en la noche. Y era muy, muy común que hubiera chivadas en el cerro, en el potrero, tanto acá para Mariano como para este lado del Manuna. Entonces había mucha gente porque pues en la época de cosecha se quedaban cuidando la cosecha o arreglando algo en el campo, se les hacía noche y se quedaban. Era muy común. Ahora pues ya no hay casi ni gente, y es raro que te encuentres gente de día, pues menos de noche. Pero en aquella época, yo estoy hablando de los 80s, precisamente con unos amigos, estaba yo en la secundaria, y entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, ahí ya para esas fechas, pues también ya había muchas historias de Tarimoro, de que pasaban cosas en Tarimoro, que era como lo más cerquita que tenemos aquí.
Y entonces en esa época dijimos, no, vamos a Darimoro a que nos asusten y que a ver qué pasa y vamos a ver si es cierto, pero vámonos de campamento para durar toda la noche. Y sí, un día fuimos de campamento, no éramos muchos, como unos 5. En esa época, bueno, todavía mi papá tiene una casa de campamento para acampar pequeña, para 4 o 5 gentes, y esa fue la que nos llevamos. Y pues típico, ¿no? Todavía se acostumbra, ¿no? Llevar, por ejemplo, los bombones, los típicos bombones para asar ahí en la leña, y pues llegábamos como a mediodía, era un fin de semana, pues para juntar leña y hacer el campamento, y en la noche ya tener todo listo. Y todo, pues así, todo normal, digamos, donde sucede un poco ya, pues al anochecer, ¿no? Ya va cambiando el ambiente, el ruido prácticamente va desapareciendo. Y bueno, pues ya ustedes me dirán cómo era Tarimoro en los 80s, porque bueno, no es lo mismo ahorita hay hasta alumbrado público arriba. Y en aquella época pues no había ni camino. Una vez que estabas ahí arriba, pues estaba totalmente oscuro, ¿no? Y pues no veías nada. Y el pueblo, a pesar de que está cerca, pues no había ninguna casa. La última casa, pues era la que estaba junto al Calvario, si acaso. Y atrás del convento, pues no recuerdo, de hecho, que había casas. No sé si había alguna casa por ahí, pero si acaso la calle que está atrás del convento, por ahí había 2 o 3 casas y ya, era lo único. Lo que es la Comisión Federal, pues nada de eso existía. Y todas estas casas nuevas, pues ya se han ido recorriendo prácticamente hasta la ladera. Incluso arriba ya hay casas de la parte más arriba de Tarimoro, donde está la antena, y todavía hay más casas adelante, ¿no? El chiste está en que pues en la noche estábamos ahí y precisamente empezaron a ladrar mucho los perros, como siempre acostumbra, fíjate, no sé a qué se deba. Dicen que son muy sensibles, tanto los perros como los gatos son muy sensibles y escuchan y ven por su sistema de visión y oído. Ven frecuencias diferentes, o sea, colores que nosotros no vemos, y sonidos, ellos escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Eso es normal por su construcción biológica. De hecho, muchas veces a mis alumnos les decía, oigan, les hacía una pregunta. A ver, ahorita te voy a hacer la pregunta, a ver si... la pregunta que les hacía es, ¿sí has escuchado los silbatos para perros? No, pero sí sé que hay. Ah, bueno. ¿Sí? De hecho, no suenan nada, pero los perros sí. Ah, ok, bueno, ese es el truco, usados porque nosotros, las personas no los escuchamos. Solo ellos. Solo los perros. Pero, o sea, son un silbato, tú soplas con todo y crees que no hay nada. Y crees que no hay sonido, y tú no oyes, o sea... Tú dices, ay, pues no sale sí, nada. Y no se oye, pero el perro sí lo escucha porque es una frecuencia diferente. Yo voy llegando, pero yo quiero comentarles que hace muchos años, hace como 7 años, un amigo mío de Tiraputi, Michoacán, señor en ese tiempo de 98 años, me decía, Valdo, hay ahí un alacrán. ¿Cómo? Es que se escucha. Silban. ¿Silban? Sí, le dije, no, ¿cómo crees? Es un río, ¿no? Va a silbar y se va a callar unos segundos y va a volver. El sonido es más alargado. Y cuando yo lo comenté hace días, me decían, no, ¿cómo crees que los alacranes van a silbar y todo eso? Sí, es cierto, o sea, es algo que uno desconoce, pero es la verdad, Roque. Sí. Sí, no sé. Y o sea que, por ejemplo, hay gente que sí dice, no estás loco, no es cierto, pero sí es cierto, y yo lo comento porque aquí, por ejemplo, donde yo duermo aquí en su casa, hubo un tiempo, sobre todo el tiempo calor, escuchaba eso. Así como silbidito alargado, se callaba y otra vez. ¿Y eran los alacranes? Sí. Sí. Entonces me dijo, la mejor manera de ahuyentarlos es que trates de bloquearles todas las entradas de las puertas, o sea, que no entren porque ellos tratan la manera de buscar, de introducirse por donde menos crees, pero siempre se van a ubicar
dentro de las cobijas, donde ellos sienten calientito, dentro de la ropa, dentro de un zapato, dentro de todo eso. Y a mí me impresionó, fíjate, o sea, y te digo yo en la semana que lo estuve platicando, les dio risa de lo que yo les comentaba, y cuando se metieron a investigar, ya vieron que sí, incluso pusieron el sonido del alacrán, y efectivamente sí, es algo muy similar al del grillo, pero más alargadito, y se calla y vuelve otra vez. Sí, sí, eso decía la gente antes y ahora se está comprobando, ahora ya que hay aparatos que miden las frecuencias, ya han determinado que sí, es cierto, hay muchos animales que emiten sonidos que no son percibidos por nosotros. Sí, y entonces estabas en la historia de que empezaron a escuchar los perros, ¿y qué pasó? Sí, y bueno, un poquito regresando en la historia, el por qué también queríamos ir es porque en los 80s había pues como la leyenda de que se veían luces en Tarimoro y bajaban ovnis extraterrestres. Sí. Eso, mucha gente me lo dijo. Yo estaba en la primaria en aquella época y nos contaban esas historias y justo atrás de Tarimoro, si vemos aquí desde la plaza Tarimoro, pues es como una colina y atrás es como que subes y bajas. Entonces atrás hay un espacio y justo de aquel lado es donde decían que veían las luces. Y se juntó, no sé si tú ya la viste porque es viejita, pero muy famosa esta película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Que no también fue a finales, debe ser finales de los 70s, principios de los 80s que salió esa película. Causó mucho miedo ver una película, pues precisamente donde gente entraba en contacto con seres que no sabían qué eran, ¿no? Y pues se hizo un poco, fue cuando se pusieron de moda pues los ovnis. Que aquí en Cuitzeo han pasado varias cosas de eso, ya lo comentaremos después. Ahí he estado recopilando fechas, datos de cosas así que varias personas. Entonces la idea de nosotros era ir a Tarimoro, pero para ver, como si tú fueras y ese día se te va a aparecer, ¿verdad? Pero hoy sabemos que eso pues igual nunca puede ocurrir o puede jamás ocurrir. El chiste está en que estábamos ahí y ya estoy hablando de cerca de medianoche, cuando escuchamos los perros. Y empezaron a ladrar mucho y empezamos a ver luces muy parecidas como a las linternas y se oían ruidos pero no voces, no se oían voces pero se oían ruidos y se empezaron a ver luces. Te cuento esto pero ya estamos adentro de la casa. Nosotros metimos, ya estamos hablando de 11, 12 de la noche, apagamos pues la leña, se fue acabando. Y antes de que se apagara, pues lo típico, ¿no? Te metes y nos gustaba eso, ¿no? Meternos para contar historias y que esto, y no, ya te da miedo, te metes a la casa, una casa pues pequeña, y ahí estábamos los 4 o 5 y ya no nos salimos y que empezamos a ver las luces y para eso pues las casas de campaña como la mayoría son plástico, entonces empezamos a ver luces que le pegaban a la casa. ¿Te traslucían? Pues? Sí, exacto, se trasluce y traspasa, ¿no? Y les voy a contar el final de esta historia después de un corte. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Estamos de regreso, amigas y amigos que siguen Radio Oro Morelia, su programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Episodio 86, 87.9 por FM y las diferentes plataformas digitales de Radio Oro Morelia. Vamos a leer algunos comentarios, incluso algunos que se habían ocultado al inicio y no pudimos leer. Emilio y Diana Reyes, buenas noches a todos Radio Oro Morelia. Saludos Valdo Rivera, Yacer Castro, Rogelio y Freddy Morales. Pues muchas gracias Emilio y saludos para ti, tu familia. Dice saludos desde Gardner, Kansas, hasta allá. Ángel y Gina Jaimes, hasta Vacaville, California. Saludos. Ya esto los habíamos leído, me los voy a brincar. Contreras Célida,
si los alacranes hacen un silbido largo similar al de los grillos, pues sí. Dulce Hernández, hola, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Pues muchas gracias a Dulce, a Élida y bueno, y Keta Soria pone emoji de oración. Pues gracias ahí por pedir por la salud de la mamá de nuestro amigo Baldo para que se recupere pronto. Pues bueno, vamos a la parte final de esta historia que nos estaba contando Rogelio. Sí, les decía que estábamos pues, cerca de la medianoche cuando empezamos a ver que nos alumbraban a nosotros. O sea, que llegaba la luz hacia nuestra tienda de campaña, y eso ya nos metió miedo, porque primero pues estábamos en una oscuridad completa, porque de por sí está oscuro y luego te metes a una casa, pues se pone más oscuro. Y a un lado estaba la fogata, pero pues, como les comenté, se iba apagando hasta que se apagó, y pues quedamos en una oscuridad pues casi total. Y fíjate que no sé por qué, pero no sé si era como la idea, pero no llevábamos lámparas, o sea, porque la idea era no andar con lámparas. La única luz era la de la fogata y la luna, y ya, lo que vieras con eso, ¿no? Y nunca, de hecho yo nunca compré una lámpara cuando anduvimos haciendo así, saliendo fuera. Y ahora no, pues ya ahora todo el mundo trae lámpara en el celular, ¿no? Ya para todos sacan la lámpara. Y entonces cuando empezamos a ver estas luces, sí, yo las vi muy diferentes, porque era normalmente una lámpara, pues tú la ves y ves que el haz de luz se va expandiendo, se va abriendo, o sea, conforme se aleja la luz, se va haciendo como un triángulo y se va perdiendo la luz. Y esta luz que nos estuvo aluzando era más delgada y atravesaba la casa como un hilo, o sea, como si fuera una línea, así atravesaba. Y se veía que giraba mucho, o sea, no se mantenía, sino se veía que atravesaba. Y no, pues eso nos metió mucho más miedo. Así duró, no sé cuánto, 1 minuto, 2 minutos y se veía que venía una luz y atravesaba la casa y se apagaba. Y luego venía otra luz y se apagaba. Como que venían varias luces de diferentes lugares. Y luego, yo noté que no era una luz normal. Porque te digo, cualquier lámpara tiene ese efecto que se va haciendo ancho el haz de luz conforme se aleja de la fuente. Y en este caso se veían líneas. Y era una luz pues que yo nunca había visto. Y no supimos, pensamos, pues estábamos chicos, estábamos en la secundaria. Digo, caray, pues unas lámparas muy raras, muy diferentes. Pero fue lo que pensamos, y pensamos que sí andaban de cacería, pero nunca oímos ni una sola voz. A pesar de que pues había muchas luces, nunca oímos una voz, pero nadie salió afuera. De los que estábamos, nadie quiso salir y no quisimos saber nada. Y pasando, te digo, como unos 2 o 3 minutos, dejaron las luces y dejaron de ladrar los perros. Todo se volvió a callar, todo se quedó así. Y nos quedamos así con miedo. Pero pasó un rato que ya no oímos, ni vimos nada, ni nada. Y pues sí, típico, ya alguno empezó a hacer una broma y le picó las costillas al otro y no sé qué. Y ya como que ya se relajó el ambiente, pero se puso muy tenso. Lo que me espantó más bien fue años después. Porque años después, cuando yo ya estaba en la escuela estudiando, fue que vi por primera vez un rayo láser. Y dije, esto fue lo que vi hace 10, 15 años. Antes no había rayos láser, entonces pues es algo muy raro cómo es que ese tipo de luz había o sucedió, o quién era o de dónde venía esa luz. Pero no era una luz normal. Y en aquella época, hay que aclararlo bien, era en los 80s, no existían los rayos láser como ahorita, lo que le llamamos apuntadores, que bueno, ahorita te los venden en cualquier lugar en 50, 100 pesos, compras un apuntador.
pero en aquella época eso ni existía, ni sabíamos que existía, si es que existía. En aquella época, obviamente aquí no, nunca jamás habíamos visto, y entonces pues fue cuando me espanté porque dije, bueno, ¿cómo es que este tipo de luces nos estuvieron alusando en aquella época, en ese lugar, en ese momento? Y nos quedamos con la duda hasta el día de hoy, nunca supimos ¿Qué fue? Y al menos lo que sí casi puedo asegurar es que era un tipo de lámparas que no eran las de esa época. O sea que, y más con los antecedentes que se rumoraban, les hizo pensar que se trataba de ovnis, pues, de objetos voladores no identificados, de estas naves que siempre se ha contado, y más en los 80, 90, inicios del 2000, que cruzaban, pasaban, se detenían, descendían en Tarimoro. Y bueno, ahí está. Qué interesante. Sí, fue una historia. Y qué, pues, terrorífico a la vez, porque cuando eres para 4 o 5 adolescentes de secundaria, presenciar este tipo de luces o de presencias, pues perdidos en el monte, pues es algo fuerte. Sí, es algo fuerte. Fíjate, ahorita no, ya no cualquiera se quiere ir ni siquiera a una casa, a acampar adentro de una casa, ya no quieren ni salir al patio donde está oscuro. Y en aquella época, te digo, no sé si éramos muy valientes o éramos muy, ¿cómo se dice? No sé la palabra, como muy ingenuos, y pues siempre pensamos como que nunca iba a pasar nada, ¿no? No, Entonces le jugaron al valiente o le jugábamos al valiente. y por poco le sale caro. Pues lo bueno que quedó. Fíjate que yo recuerdo, Roger, que hace muchísimos años, en las noches, sobre todo en las fiestas del Calvario, conocí un de Yasser con, no sé cómo se llaman, no recuerdo, el Piojo, ¿cómo se llama? El que casó con uno de los hermanos, mi querido Yasser. Bueno, Raúl y Tito Héctor. Ya murió él. Sí, él ya murió, Héctor. Ajá. Ya murió, pero el otro, el que casó con una hija de... un cuñado de él es sacerdote, ¿no? Raúl. Raúl, ajá. Con él, con el de las cartas y con varios. Fíjate que nos íbamos a las 10, 11 de la noche, pero nos íbamos al tanque. Sí, el tanque era muy famoso. Y te estoy hablando que eran las 10, 11 de la noche. Y la verdad es que no estaba como ahora está, con su caminito bien arreglado y todo eso. Y jamás vimos algo diferente desde allá. Incluso veíamos el castillo ya el día lunes ya en la fiesta del Calvario, pero jamás vimos algo diferente, algo anormal, jamás. No sé si es que a uno no le toca, no sé, desconozco, pero jamás vimos algo diferente. Pues sí, en este sentido, la realidad es que es menos el grupo de población que es sensible o que tiene la suerte o mala suerte, como quiera vérsele, de o presenciar fenómenos paranormales o presenciar este tipo de avistamientos de objetos voladores no identificados, conocidos como naves alienígenas, extraterrestres, etcétera. Y por eso a veces es que también no se cree, porque el grueso de la población, hay que ser sincero, pues no ha tenido una experiencia de esta naturaleza, y por ende es lógico pensar que pues se desconfía, o es que se dice de los que sí los ven, los presencian, o incluso tienen testimonios y evidencias de que pues están mintiendo, que están locos, que están imaginando, que están alucinando, etcétera. Pero bueno. Pero ya sé, Rogelio, en un momento determinado, ¿qué tanto influye el aspecto psicológico? Pues yo pienso que depende de cada caso. Hay gente que sí se deja, a veces cree ver cosas que no existen porque está pues muy inducido, o pues ahora sí que ya se me fue ahorita la palabra, de que es tanto lo que ya te pues, no una sugestión, que sí aparentemente ves cosas o escuchas cosas que realmente no ocurren, pero muchas otras sí. Entonces
Pues, ¿qué? Fíjate que sí, la mente te puede jugar, ahora sí como dicen, Te traiciona. te traiciona, pero aquí viene la diferencia, ¿no? Cuando tú estás solo, puedes ver sombras, cosas, oír, y a lo mejor ya te estás sugestionando. Pero ya cuando 4 o 5 personas ven un fenómeno, o escuchan y ven lo mismo, pues ahí sí ya está más, Pero más difícil. Esto influye a que no puedas dominar la mente. Cuando estás solo, el problema yo pienso que cuando estás solo, te traiciona, sí, te traiciona. Y hay estudios, o sea, de hecho, tengo un amigo que es psicólogo, a ver si después lo voy a invitar para que venga, pero para que nos hable de la otra parte, cómo ven los psicólogos todo esto. Porque si tú platicas con él o con ellos, no con todos pues obviamente, pero algunos te van a decir, no, eso es un trauma que tú traes, eso te pasó por esto, o sea, todo tiene como una explicación. Y ya hay teorías y muy estudiado, o sea, han hecho muchos experimentos donde incluso se nota, porque te ponen un cartón, te dicen, a ver qué hay aquí, luego te hacen preguntas, y luego te dicen, el cartón que viste tenía esto, y inventas cosas. O sea, sí, tu mente, conforme va pasando el tiempo, se distorsiona, ve cosas, oye cosas e inventa cosas. Ese es el famoso, lo que le llamábamos nosotros el teléfono descompuesto, no sé si te acuerdas. Sí. Que hasta había un juego, le contabas un chisme al de lado y ese se lo tenía que contar al otro, y iba dando la vuelta y estábamos todos reunidos. Y cuando llegaba el chisme del otro ya era... No, y era bien diferente lo que le habías contado al primero que el que te cuenta. Me está llegando un mensaje, me está llegando y me dice, estridulación. El sonido que emite el alacrán se llama estridulación. Este tipo de sonido se produce al frotar ciertas partes de su cuerpo y es similar al sonido que hacen los ruidos, lo que decíamos hace un momento. Aunque es más frío y discreto. Entonces nos está llegando ese mensaje de un amigo que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, pero se le llama estridulación al sonido que emiten los alacranes. Entonces, o sea, y es algo que reitero, en lo personal yo desconocía, y bueno, lo está reafirmando, y le mandamos un saludo al buen Rogelio Puríncita y a su esposa, la doctora, mi querido Yasser, Roger. Pero fíjate, o sea, qué interesante, por ejemplo, porque yo creo que muchísimos como yo por mí, lo personal, pasaba desapercibido este sonido, porque no, o sea, no digo yo, es que no puede ser, pero, o sea, fíjate qué interesante, y esto corre un riesgo, porque los alacranes se filtran por donde menos lo piensas y te imaginas, No, y lo que me da risa, Roge, aquí Freddy y Valdo, es que el alacrán nada tenía que ver en la historia. No, Porque pero estamos terminando hablando de alacrán. Yo les dije del mensaje que me está llegando, yo les dije del mensaje que me está llegando. No, sí, pero es en función al comentario de hace rato que nació porque los perros son sensibles a un silbato que no se escucha y que a ti te contaron. Pero por ejemplo, un perro, mi querido Yasser, incluso desde cuando tú vas llegando, si ya te tienes más ubicado, ya como que se te acercan y todo, pero de momento como que también tienen ese temor, como esa desconfianza, Sí, pues es natural. Aquí enfrente hay uno que cuando ve que llego con el carro, se acerca y lejos de ladrar y todo eso, como que te busca, como que todo. Y si lo empiezas como a acariciar, o sea, los perros son bien nobles también, pero lo que dicen, olfatean y tienen un sentido común totalmente diferente. Sí. Pues bueno. Caray. Pues vamos a... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que allá por la ventana están aventando luces con una lámpara. Ya le quieren jugar una broma a Valdo. No, porque no hay nadie. Entonces, pero sí es así, o sea, y bien dice el dicho Rogelio Yasser que por ejemplo, hay gente que a lo mejor dice, no, es que cuando tú subes alguna imagen,
Con los gatos, o sea, los gatos también es bueno. Ah, no, sí, los Pero- animales son más sensibles a... Pero también, por ejemplo, un perro, también, olvídate, o sea, tiene un tacto, un olfato, un sentido impresionante, ya sé. No, pues de hecho, en cuestión de fuerza, de destreza, de olfato, de los instintos y de los sentidos, los animales, no todos, pero una gran mayoría se comen al humano, ¿no? A nosotros lo que nos ayuda y nos logra hasta cierto punto estar adelante de pues, los animales del reino animal es la inteligencia y la tecnología, porque si no tuviéramos eso ya se hubiera extinguido la humanidad, yo creo. Pues bueno, vamos a otra historia. Yo les quiero compartir, bueno, ya desde programas anteriores les había dicho, les voy a leer para que me den su punto de vista. Son parte de los avances ya del libro, ya de los borradores de impresión y bueno. Ya pone fecha también. No, es que todavía no termino de escribirlo, ya van como 500 páginas y todavía quiero más. A lo mejor ahí debo ser menos, decía Roge, haz 3, 4 libros y... Volumen 1 y Volumen 2. 1, pero pues quiero como que la mayoría de las historias estén en un mismo volumen para compartirlas con el público, con la población, con quienes siguen. Pero quiero contarles esta primera historia de La Llorona, que es parte del capítulo 1, y en el sentido de para que me hagan sus comentarios de si está bien escrita, qué les parece, se les hace interesante. Y esta historia es la que a mí, a mi esposa, a nosotros nos tocó escuchar de La Llorona. Decía Roge, en carne propia, como decía Baldo, qué tan está uno sugestionado o no. Cuando hay 2 o más personas, pues es donde se van las dudas o te cabe a creer que es real lo que escuchas o ves. Y la escribí de la siguiente manera. En 2 ocasiones estamos seguros, digo con mi esposa y yo, que en 2 se escuchó o la escuchamos. Y en la tercera yo tengo la duda de si realmente fue. Ahí sí hay más dudas, pero voy a empezar con la primera. Si nos da tiempo leemos las otras, si no en otro momento. La historia la titulé Viene por tus hijos. Cuando el llanto de la Llorona se escucha lejos, está cerca. Y cuando se escucha cerca, en realidad está lejos. Es un proverbio popular. Yo acompaño citas que voy a omitir porque haría más larga la lectura, pero de testimonios de varios escritores que la han estudiado La Llorona sobre este lamento y esta tradición o este cuento que se dice de que cuando está cerca, cuando lo escuchas cerca está lejos y viceversa, ¿no? Ya hay evidencias o estudios de fondo sobre este lamento. Primera, en 2 ocasiones he tenido la certeza de escuchar el lamento horrendo de la famosa Llorona. Siempre quise oírla, sentir lo que su espantoso llanto provoca en el cuerpo. Tal vez lo decía sin pensar en lo que realmente deseaba, porque para alguien consciente jamás la invocaría, ni siquiera en broma. La primera vez que la escuché, vivía en un departamento de la avenida Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal, con mi esposa y mi hijo mayor, Yacer, que en aquel tiempo, en el año 2011, aún no cumplía su primer año de vida. Era una noche tranquila de otoño, de luna llena. El reloj de la pared marcaba la 1:45 de la madrugada. Recuerdo que me encontraba sentado en el comedor, viendo la televisión, acompañado de mi esposa. Escuchábamos un noticiero que resumía las notas más relevantes del día. Digámoslo así, nos poníamos al corriente de las novedades y al mismo tiempo conversábamos sobre cómo había marchado el día para cada uno. Era mi último año como presidente municipal. El periodo de gobierno estaba por concluir. Merendaba un pan con leche, pues acababa de regresar de la Ciudad de México. Había sido un día cargado de reuniones relacionadas con la gestión de recursos adicionales para obras de infraestructura básica. Nuestro diálogo fraterno fue interrumpido
por un ligero llanto de nuestro hijo Yacer, que dormía en la cama de nuestra habitación. Mi esposa dijo: deja, voy a dormirlo nuevamente, antes de que se altere y no nos deje dormir en toda la noche. Asentí inclinando apenas la cabeza. Continué atento al televisor, observando al conductor, que era un maestro de la narrativa. No había pasado ni un minuto cuando el ruido ambiental de la calle y del entorno se desvaneció por completo. Reinó un silencio absoluto. Era algo sumamente extraño, porque quienes viven en alguna de las avenidas principales del pueblo de Cuitzeo del Porvenir no me dejarán mentir. Por las noches siempre hay tránsito de vehículos, principalmente camiones de carga, que son sumamente ruidosos. Es muy difícil que por un lapso prolongado dejen de pasar o de escucharse sonidos. Pero en ese instante ocurrió, se detuvo el tiempo y también el ruido. Incluso el televisor empezó a fallar, la señal se fue repentinamente. Me quedé viéndolo con la pantalla llena de rayas de colores, sin sonido alguno, y sin más comenzó a escucharse un lamento largo y desgarrador. Me quedé atónito, estupefacto, sin habla, sin movimiento, tieso como un palo de escoba. Sentía cómo mi corazón empezaba a acelerar sus latidos, sin llegar a la taquicardia, por fortuna, pero sí subiendo los decibeles más allá de lo cotidiano. Aquel llanto se escuchaba lejano, pero fuerte, ruin, recalcitrante y funesto. Era de esos que hacen tambalear hasta el más valiente. No importa cuán grandilocuente seas en cuestiones de valor, ante la Llorona todos cedemos. Sabía que estaba escuchando a la famosísima mujer que llora por la muerte de sus hijos. Lo sabía porque así me lo habían contado, porque así la había visto y oído en las películas más representativas del espectro femenino más aterrador del imaginario mexicano y también del latinoamericano. No recuerdo con claridad la cantidad exacta de lloros o lamentos, pero estoy seguro de que fueron al menos 3, profundos y extensos, densos y finos a la vez. Ese llanto no se puede comparar con ningún otro. Hasta ese momento comprendí el verdadero significado del terror que despierta la Llorona a su paso por las calles de un pueblo dormido, amenazado por sus deseos infinitos de venganza. Intenté moverme durante los 2 o 3 minutos que duró el lamento de la Llorona, pero no pude, o tal vez me acobardé y no quise asomarme por la ventana. No lo sé con certeza, quizá el cuerpo, que es sabio, se bloquea en esos momentos para impedirnos hacer una tontería que desafíe la atmósfera del recorrido de esa mujer que sufre, que no deja de llorar, que no sana el alma, que está condenada a vivir una eternidad, penando y pagando por sus actos de barbarie y crueldad. Es muy probable que nunca deje de buscar, de sufrir, de vagar por las noches sin encontrar consuelo, porque el mayor de los pecados es el infanticidio, y por eso la Llorona está condenada a una eternidad de soledad, de agonía y de destierro. El llanto, que se estira y se alarga de manera lastimosa para el oído humano, te taladra el cerebro y te eriza la piel como nada más puede hacerlo. De pronto cesó de forma abrupta. Inmediatamente regresó el sonido del ambiente, los grillos volvieron a cantar, las ranas a croar y los camiones a transitar con ese ruido fuerte que emiten al frenar con aire. Luego, una jauría de perros comenzó a aullar con rabia, pero también con ese miedo ancestral hacia el ser que altera su tranquilidad. Una vez que todo pareció regresar a la normalidad, logré despabilarme, levantarme de la silla y correr hacia el cuarto donde se encontraban mi esposa y mi bebé. Pero antes de entrar, mi esposa Sandra salió y en el pasillo de la sala nos preguntamos al mismo tiempo: ¿la escuchaste? ¿Verdad que era la Llorona? Comenzamos a platicar sobre cómo vivimos cada uno la experiencia de escuchar ese lamento espantoso de ¡ay!, que parece no acabar nunca, como si no tuviera final. Mi esposa me dijo que mientras tenía a nuestro hijo en brazos, arrullándolo para que se durmiera profundamente, comenzó a oír lo mismo que yo escuché. Primero, un silencio sepulcral, luego el larguísimo llanto que le provocó un escalofrío de pies a cabeza y finalmente el ruido de los autos volvió a la normalidad. También me comentó que mientras el lamento se prolongaba, lo sentía lejano, pero al mismo tiempo podía percibir su presencia malvada, como si desde la distancia pudiera controlar nuestro miedo, nuestras emociones, como si jugara con nosotros. Ella creyó que era cuestión de segundos
para ver a la Llorona en la ventana que da hacia la calle, porque nuestra habitación se encontraba en la segunda planta del departamento, con una ventana grande con vista a la avenida Lázaro Cárdenas. Por eso, fue ella quien escuchó el llanto con mayor nitidez desde el cuarto, pero también fue quien sintió una desesperación más intensa, pues pensó que venía por nuestro hijo de apenas unos meses. No debemos olvidar que la leyenda de la Llorona refiere que es más frecuente que la escuchen o la vean aquellas familias que tienen un bebé o niños pequeños en casa, como fue nuestro caso. Se cuenta que la Llorona anda en busca de infantes que se parezcan a los que mató, a los que ahogó en el fondo de un río caudaloso en la época de la colonia, ya sea para reemplazar a sus hijos por otros que le hagan creer que son los suyos, o peor aún, para saldar una antigua venganza contra los descendientes del hombre que la engañó y jugó con sus sentimientos, dejándola por otra mujer de mayor rango social. Son tantas las cosas y los mitos que se dicen en torno al espectro de la Llorona, que esta figura se ha convertido en una temática extensa, rica en información sobre las razones y formas en que se manifiesta esta mujer que guarda un profundo penar por las calles de nuestro México. Pero de algo estoy completamente seguro, porque así lo he confirmado con los diferentes testimonios de personas que en los últimos años me han relatado su historia, su encuentro, sus emociones y el horror que los marcó de por vida. Al menos el 50% de esas personas tenía un bebé o un niño pequeño en casa cuando oyeron o vieron a la Llorona, y la mayoría eran varones. Parece una extraña coincidencia, pero en el mundo de lo sobrenatural no existen las circunstancias ni las coincidencias, sino los hechos que hablan por sí mismos. De tal suerte que, durante las noches en que se tiene un bebé o niños pequeños en casa, y más si son varones, no se les debe dejar solos, porque la Llorona, al igual que las brujas, los huele y siente su alma pura y vana. A diferencia de las brujas que acechan a los niños sin bautizar, la Llorona no tiene ese impedimento. Ella viene por tus hijos, bautizados o no. Pues aquí termina esta primera parte, luego hay una segunda de la segunda vez que la escuchamos y la tercera, pero por hoy yo creo que nada más les voy a contar la primera. No sé, hagan sus comentarios ahí qué les parece la narrativa de pues de que nos pasó, Roge, en algún momento, en el 2011. Sí, pues excelente, yo creo que es una historia impactante y pues de primera mano, y de las muchas que hemos comentado, o sea, ha sido un tema recurrente la Llorona, lo que ha pasado aquí en Huitzil. Sí, no. Y mientras más pasa el tiempo, los que hemos estado aquí hemos oído o nos han comentado de otras personas que les ha pasado algo, que han escuchado algo, y pues es muy, como estamos diciendo, ¿no? Puede ser que una vez te sugestionaste, pero que tantas personas lo hayan escuchado, algunas hayan visto algo, pues no, como lo mencionas muy bien en tu relato, ¿no? En tu descripción, en el mundo de lo sobrenatural, pues no hay coincidencias. Y de hecho, si lo vemos desde el lado científico, tampoco. Más bien ahora los científicos a este tipo de cosas les llaman causalidad. Todo tiene un causa y efecto. Sí. No sabemos el por qué, esa es otra cosa. Pero de que suceden cosas, pues hay que ver el por qué sucede, ¿no? Y que no son coincidencias como a veces se cree. Y bueno, con respecto a este tema quisiera contar la siguiente historia. Porque ya se nos está acabando el tiempo, fíjate qué rápido se nos fue. Estamos aquí tomando un cafecito que lo acabamos de moler, así que ojalá pudieran aquí acompañarnos. Estamos recién molido el café y estábamos aquí tomando un café los viernes, y los viernes de historias, ahorita retomo, digo por qué, por la historia que viene a continuación. Esta historia es, en realidad no es, yo la encontré, la leí hace tiempo, pero no es como una leyenda, sino más bien es una historia real, o sea, es algo que pasó. Ahorita les explico. Imagínate una persona que vive en la Ciudad de México y dice, no, pues yo quiero conocer de historias de terror.
pero quiero conocer una historia de terror, pues no como mucha gente las conoce, ¿no? Muy estilo Hollywood, donde de pronto hemos visto historias donde pues te cortan la mano, sale como 50 litros de sangre de una persona y explota en 1000 pedazos y bueno. Entonces hay una persona que dijo, yo quiero conocer historias de terror, pero más mexicanas. Y estuvo platicando con varias gentes, preguntándoles, oye, ¿dónde puedo encontrar una historia que valga la pena, que sea mexicana y pues, que no sea muy conocida? ¿A dónde crees que fue a buscar esa historia? Aquí. ¿Aquí a Cuitzeo? Bueno, no fue aquí a Cuitzeo, pero fíjate que tiene mucho que ver con Cuitzeo. Ahorita les digo por qué. Pero fue en Michoacán. Vino aquí a Michoacán. ¿Pátzcuaro? En Pátzcuaro. Justamente historias que tienen que ver con cosas que suceden en el lago. Tanto en el de Pátzcuaro como aquí ya hemos comentado varias historias que suceden alrededor del lago, adentro del lago también. Que por ahí nos falta comentar algunas de pescadores, porque yo también he estado recopilando algunas historias y bueno, hay historias de pescadores que les ha sucedido cosas adentro, aquí en Cuitzeo. Entonces, esta historia que les digo es real. Entonces, a esta persona viene a Michoacán y le dicen, no, pues mira, hay una isla donde se cuentan muchas historias. Entonces, sabemos que hay varias islas aquí en el lago de Pátzcuaro y fue a la isla de Yunuen. Y ahí en Yunuen le regalan un libro, como un tipo folleto, no sé, no conozco bien cómo. El chiste es que le regalaron un libro donde vienen las historias de ahí, de Pátzcuaro. Y ahí empieza a leer una historia. Y era un día de noche en la isla, o sea, él vino hasta la isla y ahí en la isla le regalan el libro. Y cuando lo está leyendo el libro, cuando lo empieza a leer, pues se queda impactado de la historia. Y en ese momento se va la luz porque las islas ya son modernas. Las islas ya tienen luz, ya tienen servicios. Y se va la luz y se queda a oscuras la isla de Yunuen. Y empieza a llover y cae una tormenta y bueno, se pone ahí todo medio. Y se ponen a leer el libro con una vela. Y eso lo hace que pues se impacte más. Y las historias que estaba leyendo era acerca, son historias purépechas de cosas que sucedían ahí en la laguna. Y entonces se quedó impactado. Al otro día ya regresa a Pátzcuaro, porque estaba en la isla, se quedó en la isla ese día en la noche, y regresa a Pátzcuaro y dice, no, esta historia la tengo que documentar, y empieza a buscar en las otras islas, y empieza a buscar a pescadores, y empieza a preguntar a gente purépecha de la región, y va armando una historia de todo lo que le van contando, arma una historia, y se regresa a la Ciudad de México y le empieza pues a escribir y a juntar todo lo que había recopilado. Y les digo, esta historia es real porque esta persona es un director de cine y decide, mi próxima película va a ser esta. Y esa, no sé si ya la vieron. El viernes pasado la vi. Bueno, fue estrenada en el Festival de Cine de Morelia hace un año y tardó varios meses que fue estrenada en los cines, fue creo que en abril o mayo la estrenaron. Y apenas tiene una semana que acaba de salir en Amazon Prime, Sí. que es La leyenda de la Miringua, que se las recomiendo mucho. Es una historia de terror mexicana, muy diferente de las historias de Hollywood. Es una historia con una sensación muy, muy mexicana y muy michoacana. Es La leyenda de la Miringua, historias, cuentos de pescadores. Cuentos de pescadores, y está pues aterradora la imagen de la Miringua, esta mujer que provocó que los peces, sin entrar a contarles, Para que la vean. Y no spoileársela, perdón. Nada más es una mujer aterradora. Lo que sí no me gustó, te confieso, Roge, es en el papel que hacen ver a las mujeres purépechas, porque como que ahí sí dan a entender que las mujeres todas, o
el comportamiento social o ahí Era de un cierto tipo de vicios que creo yo que no es totalmente así, o no es real en la realidad. Pues a lo mejor sí hay, pero una población menor, hay algo muy cotidiano, ¿no? De que todas con su caguama y son adictas al cigarro y a la bebida, y yo creo que no, nuestras mujeres michoacanas no creo que tengan estos hábitos tan así como los marcan, pero es una película, la leyenda es buena. Incluso ahorita Amazon subió películas muy buenas de terror, subió la de Terrifier 3, para quien les guste este terror gore de mucha sangre, pues está Terrifier 3, muy sangrienta la verdad, y también una muy buena que a mí me gustó mucho, la del Mono, que es una película basada en un cuento de Stephen King. La vi esta semana. Que en un libro de relatos que tiene su primer, no recuerdo si es su segundo libro de relatos de Stephen King, que se llama La Expedición, incluye, en el de la niebla, incluye este cuento del mono, y que me gustó la filmación, cómo quedó, muertes muy... Sí, muy diferente, y tiene sus chispas de humor incluso, y es un humor negro, como decimos a veces, pero tiene una historia, no sé, a mí sí me capturó. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho. Me gustó. También tiene Amazon, ¿qué otra tiene? No recuerdo, porque yo también la estaba viendo, la del Barco Fantasma, que es una película muy buena de los 2000 y algo, no sé si la llegaste a ver. Sí, la vi, sí, ya tiene más tiempo esa. Y de hecho, pues también en HBO Max está toda la colección del Conjuro, porque está de moda. Antier fue la premier y ayer fue el estreno de Conjuro 4, Los Últimos Ritos. Yo no la he visto, la quiero ver porque las del Conjuro... Pues, sí, y no sé si viste qué broma hicieron en la Ciudad de México. No, la premier de la película del Conjuro, esta última, la que se acaba de salir. A ver qué pasó. No, pues lo que pasa es que, y eso lo pueden buscar, para que vean que no nos lo estamos inventando, eso lo pueden buscar ahorita en internet. ¿Qué pasó? Fue en la Ciudad de México, en una sala de Cinépolis, pues ya sabía la gente, ¿no?, que iba a ser la premier, y empieza la película, pero entonces simularon una falla, como que se iba la luz, y les apagaron la luz, y no sé qué les hicieron, así como que se apagaba y se prendía, y se apagó la película, y de pronto se fue el sonido, y de pronto salió una persona vestida de blanco, pero así enfrente, y como caminando de cierta manera para que se viera como que iba flotando, pero como se apagó la luz, pues no se distinguía qué cosa era. No, pues el pánico, el griterío y todo, y pasó así caminando, y luego cuando empezó a gritar la gente, prendieron las luces y dijeron, no, es una broma, tranquilo, y todos estaban ahí del susto. Y es que ver una película de terror en el cine es diferente. La verdad, yo tengo a veces hasta miedo, porque digo, en una de esas nos falla el corazón y ahí quedamos. Pero yo recuerdo que La Monja 2 la fui a ver al cine, pero en la mañana, un sábado, iba solo, y ya habían pasado días de estreno ahí en el cine del centro, que ese cine me gusta porque tiene como una esencia colonial, algo diferente. Sí. Entonces recuerdo que en la sala nada más estaba un joven hasta adelante y yo hasta atrás, pero el joven, yo no sé, el joven con síndrome de Down, como que su familia lo dejó, y él y yo nada más viendo la película en toda la sala. Y pues sí, ahí podías gritar a gusto, nadie te escuchaba. Nadie iba a decir nada. Pero sí, véanlas, yo creo que vale la pena estas películas. Y por cierto, en el Festival de Cine de Morelia, que está ya acaba de salir la programación. En octubre, y que fíjense que me trae buenos recuerdos, porque en el marco del Festival de Cine fue la primera vez que estuve en Radio Oro Morelia, allá en la cabina central en Morelia. En el primer episodio, cuando todavía no sabíamos de qué íbamos a hacer un programa, pues ahora sí que por tantos episodios, yo solamente acudí a un llamado de un programa que me invitó Baldo, que a petición de algunas personas que aprecio, que le dijeron, oye, invita a Yasser, le gusta contar historias, y fui. Y yo recuerdo que ese viernes ya estaba el festival y yo estaba placeando antes de la hora del programa, porque era dentro de complacencias. Esa vez llegó Miguel Bosé, que iban a estar ahí en la inauguración de la entrada al Teatro Matamoros, y llegó Miguel Bosé. Yo estaba parado por ahí, por donde llegó, me ataranté, si no ahí hubiera alcanzado. Bajó con el dueño de Cinépolis, con el señor Ramírez. Ajá.
bajaron por ahí donde no había mucha gente como para alcanzar a ver si alcanzaba, pero ya en cuanto se dieron cuenta y recuerdo y bueno, y citando recordando al festival, por cierto, este año van a estrenar en México en el festival Frankenstein, es la edición de Guillermo del Toro, que fue un éxito hace días, que duraron media hora aplaudiéndolo, o 10 minutos. 10 minutos aplaudiendo. Bueno, pero 10 minutos que te aplaudan. De pie. En Venecia, en el festival, o en Cannes. No, fue en Venecia, ¿no? Sí, Venecia. Uno de los festivales de cine más importantes de Venecia. Entonces se espera que Frankenstein, esta edición basada en la novela de Mary Shelley, quien no ha leído Frankenstein, leanla. Para muchos es de las primeras novelas del terror, para otros, entre ellos me incluyo, más que terror, es ciencia ficción, pero es muy bonita la historia y también es una película que hay que ver. Y con el toque mexicano de Guillermo del Toro, porque cada versión que ha hecho, algunas películas ya son versiones de él. No, pues es una historia, cambia totalmente la perspectiva y me gusta mucho lo que ha hecho él, ¿no? Y pues no por nada ya pues ya ganó el Oscar y pues mucha gente dice que va a ser al menos de terror, va a ser la mejor del año. Pues mira, así que yo ya vi los avances y no, está muy... Y bueno, ahora ya con todos los avances de efectos especiales, pues seguramente va a estar muy buena. Y es que algo tiene Guillermo del Toro, mira, yo no sé, muy pocos no saben, o más bien pocos saben, que Guillermo del Toro es un coleccionista de cosas de terror y artículos de cacería de artículos relacionados con el terror, desde figuras, desde libros, desde estatuas, desde objetos, en tal película se utilizó este cuchillo, va, lo consigue, que artículos muy valiosos de terror, y también lee mucho, le gusta mucho leer a Lovecraft, a Stephen King, a Poe, a todos los grandes maestros del terror. Entonces tiene pues una cultura en el género del terror muy ardua, muy importante, por eso sus películas, muchas de ellas están basadas en personajes del universo lovecraftiano, que son como pulpos, tentáculos, seres así medios, pues de la forma del agua, está inspirada en estos personajes del universo de Arkham, de Dagon, pues de todo el universo lovecraftiano. Aquí nos pudiéramos platicar, les pudiera contar aquí 2-3 horas de todos los monstruos y del universo de Lovecraft. Lean a Lovecraft, leanlo, quien le gusta el terror, no pueden dejar de leer o ver las películas inspiradas en Lovecraft. La verdad que de los grandes maestros del terror, de la historia. Sí, se las recomendamos y próximamente la comentaremos ya que salga, a ver si la podemos ver. Y bueno, ya estamos a 2 minutos casi de terminar, así que pues no sé si hay algún mensaje que quiera revisar finalmente antes de despedirnos, pero pues dar las gracias a todos los que nos vieron, escucharon y pues ya estamos casi por terminar. Esperemos que sigan sintonizando el programa cada semana y Radio Oro Morelia y de manera diferida en canal de YouTube de Freddy Morales. Pues nada más rápidamente ya para cerrar, unos comentarios finales. Areni Rey Suárez: les tengo una buena historia de una señora de Chiapas acerca de que su esposo y su cuñado son nahuales, me tenía de miedo al contarme. Pues estamos ahora sí que esperando que nos la cuente para transmitirla, o ya sea que aquí directamente nos la comparta, señora Reina, para compartirla con el auditorio. Gracias. Tina: saludos amigos, interesante programa. Hola, pues gracias Tina y saludos. Areni: ahora que dicen de perros, mi perro Coco olfateó a mi concuña, ella que tenía un niño de 15 años y dijo que ya no podía tener hijos, y mi perro labrador Coco se arrimó y le besó la panza y le dije: María, ¿estás embarazada? Me dijo que no podía tener hijos y le dije: dicen que cuando un perro besa la panza a una mujer, eso quiere decir que estás embarazada, y que sí sale embarazada. De una niña. Berta Palmeño: saludos para todos. Saludos, señora Berta. Tina: excelente narración y muy impactante. Pues muchas gracias, Tina. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, agradecerles nuevamente su preferencia, el seguirnos en Historias, Mitos y Leyendas.
Por hoy ha sido todo en este episodio número 86 ya. 86 de contarles historias, y Dios mediante nos vemos de hoy en 8 en el episodio 87. A todos, muy buenas noches, que tengan un bonito fin de semana. Gracias Roge, Freddy, Ivaldo y al auditorio que sigue Radio Oro Morelia. Saludos. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.